Amigos de Videos Bolivia, les presentamos la siguiente noticia. Estas son las palabras del vocero presidencial, quien respalda el discurso de Luis Arce Catacora y aclara que un paro más en Santa Cruz por el censo no le importa al gobierno. Además, criticó a diferentes medios de comunicación periodísticos por los principales titulares tras la movilización convocada por el Movimiento al Socialismo en respaldo del gobierno de Luis Arce Catacora y David Choquehuanca. Escuchemos las palabras del vocero presidencial Jorge Richter y luego continuamos. Ahora sí lo escuchamos ¿Cómo perfecto. Ahora Oiga, sí. Jorge, a ver, cuénteme, pone las imágenes, por favor. Gente se ha visto, convocatoria se ha visto, fuerza se ha visto. ¿Para qué? Las marchas, José, tienen distintos significados. En todo caso, siempre no dejan de ser una acción colectiva que toma las calles. Y hay que buscar cuál es el sentido y su interpretación. Hoy en día, pues tiene fundamentalmente, es una acción, por supuesto, como le digo, colectiva, que busca establecer nuevas formas de resistencia. Ahí lo que podríamos decir es que ante un conjunto de lógicas reaccionarias y ofensivas de los sectores más conservadores de nuestra sociedad, pues la resistencia va cambiando su morfología. ¿Y esto qué quiere decir? Que la movilización constante, la presencia permanente en las calles es un ejercicio de soberanía territorial popular como un mecanismo eficiente para enfrentar esas fuerzas conservadoras, pero también para construir un evento de fuerza colectiva que impida su fácil represión. Y cuando digo esto, no lo hablo por un momento en este agosto del 2022, sino ante una posibilidad de que existiera una ruptura, esa cantidad de gente que usted ve ahí movilizada, pero además con la mística de un proceso social y popular, pues entonces existe una dificultad de poderla reprimir. Entonces, las movilizaciones, y concluyo con esto, de los años 2000 tenían unas demandas inclusivas sobre la base de la agenda del año 2003 y la caída del neoliberalismo. Las movilizaciones del 2020, del 2021 y del 2022, pues tienen otra significancia. Y esa significancia no es más que defender, proteger y blindar el proceso democrático, pero fundamentalmente el voto popular del 2020 y el Estado plurinacional. Le pido, a ver, vamos para que la gente nos entienda. Usted habla de un conjunto de lógicas reaccionarias. ¿Qué acciones concretas están incluidas en ese conjunto de lógicas reaccionarias? Para que la gente entienda a qué se refiere. Vienen desde hace un tiempo, José, y de hecho no se han desactivado desde el 2019, el 2020. ¿Esto qué significa? Formas de poder desestabilizar a todo lo que significa el proceso social y popular del país. Y este proceso social y popular ha puesto a un presidente nuevamente en el gobierno, que es el presidente Arce, y entonces se van buscando distintas opciones para poder generar un proceso de tensionamiento. En el proceso de tensionamiento puede salir algo. No es que se tiene una agenda escrita, sino se busca tensionar la sociedad. Y ahí usted me pregunta, ¿cuál es puntualmente? Hoy en día, en gran medida, el censo es el pretexto sobre el cual se están moviendo estas intenciones de poder, primero, desestabilizar, pero también de construir una invalidación permanente del gobierno a través de determinadas acciones que son fundamentalmente discursivas en un momento y también movilizadoras, como lo que ha ocurrido puntualmente con los paros cívicos en Santa Cruz.
Lo que hoy es el censo, Jorge, lo que hoy es el censo, usted dice que va cambiando. ¿Qué fue antes? La ley de legitimación de ganancias ilícitas, la ley de los médicos. En noviembre del pasado año. Es decir, va cambiando el tema, pero se activan las mismas fuerzas, a favor y en contra. Exacto. Si usted se fija en el primer paro cívico, el mes de octubre del pasado año, eran un conjunto de leyes. Pero en noviembre eran otras leyes más alguna demanda específica de los sectores gremiales. Y si usted mira, no solamente el Comité Cívico, por ejemplo, el CONADE en la ciudad de La Paz. El CONADE en la ciudad de La Paz va tomando absolutamente todos los elementos como probando suerte, de forma tal de que en alguno pueden imaginar que van a construir la suficiente indignación popular, de manera tal de que ya después pueden dar un paso más en la lógica de ruptura. No solamente es el Comité Cívico Pro Santa Cruz, ni la gobernación, sino también está ahí el CONADE La Paz, está el CONADE Santa Cruz, y hay otro conjunto de grupos con menores fuerzas, dependiendo cuál es la fortaleza opositora política partidaria. Entonces, si es en La Paz con la gente de Comunidad Ciudadana, ahí es un evento básicamente discursivo. Es una oposición pasiva, discursiva. Pero la oposición partidaria más pequeña en Santa Cruz tiene poder de movilización y una estridencia también mayor. Entonces, por supuesto, no solamente ya lo discursivo se amplifica, sino que también da otras sensaciones cuando tiene capacidad de movilización territorial. ¿Qué es ser reaccionario? Ser reaccionario es ir contra el proceso de reformas y contra las medidas progresistas que se hayan instalado en el país. Ser reaccionario también es poder retrotraer un proceso que ha revolucionado las estructuras políticas, sociales, económicas en Bolivia. Ahí, si queremos graficar además de forma muy clara, reaccionaria es toda aquella corriente que se opone al Estado plurinacional y a las nuevas lógicas inclusivas y de representación política. En Santa Cruz, por supuesto que usted lo debe incluir entre los reaccionarios al Comité Pro Santa Cruz y a Luis Fernando Camacho, profundamente reaccionario y conservador. Ahora mi pregunta es esta: la gente que no es Camacho, la gente que es contraria al movimiento del socialismo en Santa Cruz, que es una buena proporción, ¿esas personas son reaccionarias? No. Porque la reacción en términos políticos siempre está en relación con un partido, con un movimiento, con una acción política. Hay otros sectores en Santa Cruz que sí pueden tener una lógica societal más conservadora y tener una mirada distinta, por supuesto, del movimiento al socialismo. Pero la reacción actúa, José. Se moviliza, estructura posibilidades para poder o quebrar un poder político establecido y lograr después controlarlo. ¿Hay medios reaccionarios? Hay medios reaccionarios, sí, claramente. Esto está mire, usted hace una revisión, ¿sí?, de editoriales que son posiciones políticas. Usted revisa la forma del abordaje de las noticias y la priorización de las noticias y está en una línea de absoluta coincidencia entre comillas, de absoluta coincidencia, de forma tal de que se pueda establecer el desgaste necesario de una opción política, de un partido político, en este caso del gobierno. Hay un libro, José, que es el libro de Marcia Tiburi, que se titula ¿Cómo conversar con un fascista? Y más allá del término fascista, es un buen libro escrito en un muy buen lenguaje también,
donde valoriza el diálogo. Y en esa valorización del diálogo, que está ausente y que habla del pensamiento vacío en nuestro tiempo, señala y dice Marcia Tibur, cómo en estos tiempos la gente está siendo entrenada de forma permanente para poder odiar. Y esto se logra a través de la repetición. Y ahí dice que el fascismo y el autoritarismo es fundamentalmente de citar frases, de instalarlas, y a partir del eje de la repetición constante, pues entonces las personas asumen como realidad es esto, desarrollan sus afectos, el odio es uno de los afectos, y una vez que desarrollan estos afectos, pues entonces van polarizando a la sociedad. ¿Cuáles son esos canales para poder entrenar a la gente en el odio? Pues son las redes sociales, por supuesto. Quiero mostrarle algo, Jorge. Están ahí los medios de comunicación. Quiero analizar con usted una portada. Solo que cuando yo hablo, José, me escucho de nuevo. Se escucha de nuevo. Lo que perturba. Bueno, yo sé que todo el mundo aspira a que todo el mundo lo escuche, pero no uno mismo. Claro, eso ya es insoportable. Eso es insoportable. Quiero, te encargo eso, por favor. Quiero analizar con Jorge un diario, una portada de hoy día. Ponerlo el diario Los Tiempos, por favor. Grande ahí para que la gente lo vea. Principal titular. Entre denuncias de presiones marchan funcionarios del MAS. Andate a la derecha, por favor. Agrandalo el de la derecha, el que está con la bandera. El que está con la bandera, agrandarlo, por favor. Hay personal que gana bolivianos 40.000 en YPFB sin trabajar. El de más abajo, cae aprobación de Arce el último año según encuesta. El de más abajo, inflación y crisis bajan proyección de crecimiento. Si me lo comentas estos titulares, por favor. Ayúdame con una información adicional. ¿Quién es el director de Los Tiempos? El director de Los Tiempos es mi amigo Tarrito, Marco Zelaya. Marco Zelaya. Marco Zelaya, usted que tiene ahí a mano las redes, José, revise 3-4 cosas de las que dice él en su Twitter. Buscarlo en Twitter, Marco Zelaya. Pero a ver, vamos, independientemente de quién lo escribió, claro, quién es, pero lo que le quiero decir es ahí. El director del periódico Los Tiempos realiza adjetivaciones insultantes a través de su Twitter. Y después, como director de medio, habla y dice que expresa la independencia, la imparcialidad y la objetividad. Está claro que no lo logra y que no lo está haciendo. Bueno, el número 2, usted me pregunta, entre denuncias de presiones marchan funcionarios del MAS. El periódico sale a primeras horas de la mañana sin que la marcha se haya producido, pero ellos ya asumen que son funcionarios del MAS. ¿Cómo gana este partido el proceso electoral del 2020 cuando no tenía esos funcionarios en el Estado? ¿Cómo llenaba estadios, cómo llenaba sus actos proselitistas este partido si no estaba en el gobierno? Este es un viejo argumento, José, que no tiene consistencia, que lo utiliza la derecha vacía de pensamiento, de nuevo, esto que dice Marcia Tiburi, recurrentemente. ¿Para qué? Para tratar de asociar negativamente a un partido, al gobierno en este caso, y por la vía de la repetición, esforzadamente lograr que la gente imagine que toda la inmensa que estaba hoy día ahí marchando son funcionarios públicos. Jorge, le pregunto. ¿Dónde entran tantos mineros, por ejemplo? En sus términos, Jorge, ¿esta es una portada reaccionaria? Los Tiempos ya camina por esa línea política, ¿no? Ya no es un medio informativo, es un medio de orden político y
y ya han desvirtuado el rol de un medio de comunicación con este tipo de informaciones que en muchos casos también van van falseando la verdad. Ahora, Los Tiempos denuncia que el gobierno lo asfixia para apropiarse. El gobierno, a través de alguna persona que tuviera alguna vinculación, buscarlo esos titulares, Vangelis. Los Tiempos denuncia que el gobierno quiere apropiarse de los tiempos a través de una persona, que sería el señor Eduardo Valdivia. ¿El gobierno quiere apropiarse de los tiempos? Ni de Los Tiempos ni de ningún otro periódico. José, usted que es hombre de medios, es mejor crear un medio de comunicación si uno quiere ponerle al frente a alguien y quisiera equilibrar. Pero tratar de apropiarse, seguramente con toda una carga también de subjetividades que arrastra un medio de comunicación, eso no es importante. Ahí está el periódico. Yo solamente le doy acá un criterio personal. Ahí está el periódico Los Tiempos, haciendo el periodismo en el que ellos creen. Pues en estos tiempos, José, de una multiplicidad infinita de canales de comunicación, donde están los medios escritos y están las redes, pues lo que hay que hacer es desarrollar una asentada tolerancia respecto de lo que es la crítica. Pero ellos lo pueden calumniar, pueden adjetivarlo negativamente, etcétera, y no hay mecanismo de defensa. Y le pueden devastar el prestigio en la sociedad, lo dejan expuesto con su familia, etcétera, con una mentira. Y sobre eso que se llama libertad de expresión y libertad de prensa, no hay forma de manifestarse. Habría que discutir y debatir. Voy a poner el diario Ahora el Pueblo, de hoy día también, para que lo analicemos, el diario de Ahora el Pueblo de esta misma jornada, para ver si esto es lo mismo pero al revés, es decir, pero el mismo periodismo extremo, que solo tiene una mirada. Por ejemplo, el titular principal, el de la parte superior, dice: crédito de la CAF repondrá los gastos de la lucha contra el COVID. El segundo dice: a diferencia de Los Tiempos, que dice marcharán funcionarios del MAS, dice: el pueblo marcha en defensa de la democracia y la reconstrucción económica. Luego está la foto del presidente que dice: presidente recuerda a Bartolina Sisa como símbolo de lucha y resistencia y victoria. Y luego dice: ratifican 10 años de prisión para cabecilla de la resistencia juvenil Cochala por tráfico de drogas. Y 4 expresidentes expresan su solidaridad con Cristina Fernández. A mí me da la impresión, Jorge, que según Los Tiempos todo está mal y según Ahora el Pueblo todo está bien. ¿Cuál es su idea, por favor? Sin lugar a dudas que el periódico Ahora el Pueblo va a informar en una línea de lo que el gobierno entiende está sucediendo. Pero cuando dice el pueblo marcha la democracia y la reconstrucción económica, no existe ahí esa mirada intencionalmente negativa para tratar de invalidar un hecho. Eso es. Hoy es claro, José, en el número que me muestra de Ahora el Pueblo. Puede ser que en otros momentos también señale e interpele. Y este es uno de los debates. Lo que le quiero decir es que, creo yo, no puedo asegurar hacia adelante de por vida, imagino que uno no se tomaría el tiempo de hacer una conferencia de prensa por la tapa de un periódico, salvo que hagan una alusión personal. Sí. Le muestro el Deber de hoy día. La noticia principal en el Deber dice: Bolivia tiene la deuda externa más alta de los últimos 50 años. Y con referencia a lo que iba a pasar hoy día, que ya ocurrió, dice: Arce se siente en peligro y pide apoyo en una marcha. Ese me parece un excelente titular, el del Deber. Pero el tema es quisiera que me lo pueda comentar el titular principal, el de Bolivia y la deuda externa más alta de los últimos 50 años. Yo no he tenido ocasión de leer
el cuerpo de esa noticia, pero sí he tenido varias veces en los cuales el titular es altisonante. Le pregunto, permítame que lo interrumpa. El vocero presidencial no ha visto una nota del Deber. O sea, ¿el Deber en la consideración del gobierno no es prioritario ahora? No, yo generalmente, José, leo todos los periódicos bastante temprano, pero hoy he salido también muy temprano de mi casa y solo he podido tuve ocasión de revisar los titulares y por dónde iban las noticias en general en el país. Cuando ya tengo sí leo todos los periódicos. Y entonces no puede comentar eso del Deber de la deuda más alta en los últimos 50 años. No he leído la noticia en su desarrollo. Pero yo, si fuera un lector desprevenido, que no ando mucho metido en la información política, digo, wow, estamos mal. Mira vos, nuestra deuda externa es la más alta de los últimos 50 años. Claro, por el titular, ¿no es cierto? El titular impacta. Y lo que yo le decía, durante un tiempo he seguido todo lo que escribía el Deber respecto de temas de narcotráfico. Y he visto titulares tan altisonantes como este, y después la noticia era una reconstrucción de otras declaraciones o declaraciones antiguas, más lo que ahora se ha puesto de moda, que es apelar a lo que entre comillas se llaman los expertos. Como los periódicos han caído en credibilidad, pues entonces apelan al experto para tratar de reconstruir ese tema de lo que significa credibilidad sobre una noticia. Pero después todo el cuerpo, en este tema de narcotráfico que le comento, no tenía fondo, José, no tenía fondo, era algo que se llama volver a reconstruir la noticia sobre vieja noticia. Le pregunto, pero el titular impactaba. El Deber, usted decía que los tiempos están en una lógica ya reaccionaria. ¿El Deber cómo lo ve? El Deber también camina por esa vía. Ponerlo junto, el Deber y los tiempos. El Deber también camina por una lógica reaccionaria. Para la gente que lo escucha, explíquele qué significa que un medio camine por la lógica reaccionaria. Que de forma permanente están realizando abordajes noticiosos e instalando agenda informativa en todo aquello que le signifique un desgaste y una invalidación al gobierno y pueda fortalecer opciones opositoras. Por ejemplo, José, le voy a dar el caso. Eso no es malo, ¿no, Jorge? Que haya un diario que sea opositor a un gobierno, eso no es malo. No es malo cuando lo dicen y lo asumen en ese sentido. No. Le doy el ejemplo, fíjese. El señor Johnny Fernández tomó la decisión de no apoyar los paros como método de protesta. A partir de ahí, la campaña del Deber y de otros medios fue inclemente con Johnny Fernández. ¿Usted lo ve al Deber? Usted, permíteme, ¿lo ve al Deber inclemente con Johnny Fernández? En las etapas, a los días siguientes en las que él dijo que no iba a apoyar el paro, sí. Sí. ¿Qué significa inclemente? Inclemente es una crítica objetiva. Ya están buscando cualquier elemento para tratar de producir un... Ahora le pregunto yo, ¿cuántos editoriales y cuánta noticia ha abordado este medio de comunicación respecto de el cambio drástico en la palabra empeñada por el gobernador y por el rector de Santa Cruz las horas siguientes a la reunión por el tema censo? Firmaron un documento, lo rubricaron, dieron una conferencia de prensa, valoraron el diálogo y 36 horas después combinan al gobierno con nuevas medidas de fuerza. Este cambio en la conducta y desechar también el diálogo ha sido criticado. Le pregunto, Jorge, el no apoyar
el alcalde esas medidas de presión, pues por supuesto que ahí han sido inclementes. Le pregunto, Jorge, ¿lo ve al deber opositor de Johnny y oficialista con Camacho? Al deber opositor a ultranza con el gobierno, y todo lo que pueda significar algo que de pronto favorece al gobierno también es atacado. Usted, que tiene la chance como vocero de hablar, de visitar, ¿se los ha dicho a los del deber? Yo lo veo a ustedes a ultranza opositores del gobierno. Sí, lo hemos hablado con don Pedro Rivero, lo hemos hablado en un programa de televisión, 1, 2 o 3 veces, en un programa de radio, no de televisión. El deber es a ultranza, dice opositor del gobierno, claro, y opositor de Johnny. Mi conversación con Pedro siempre ha sido muy cordial, y yo he señalado de manera pública, yo entiendo lo que están haciendo, no lo comparto, pero entiendo el periodismo que ellos realizan, y bueno, siempre el gobierno tiene que garantizar la libertad de expresión en el país. ¿Es así? Ahora, usted dice, el deber es a ultranza opositor del gobierno, y por coincidencias circunstanciales de Johnny Fernández con el gobierno, en este momento es opositor de Johnny Fernández también, según lo que usted ve. Sí, en los últimos días al menos, sí. ¿Y en los últimos días lo veo oficialista con Camacho, al deber? Porque usted dice que no le reclaman por su palabra empeñada y no cumplida, etcétera. Es permisivo con Camacho. ¿Qué significa eso? ¿Se le exige menos rigor que el que se le exige a Johnny? Significa que no le van a notar que tiene una gestión en la gobernación que va de pésima para abajo, que no hay ejecución, que no tiene obras de una dimensión importante, que no logra darle un sentido de desarrollo a Santa Cruz a partir de la gobernación, pero que además esta falta de vocación por el diálogo y el afán exagerado por la confrontación, pues todo esto no recibe ni una crítica, ni una mirada de preocupación, por lo menos. ¿Eso le provoca de parte del gobierno un castigo publicitario al deber? El gobierno, yo he visto publicidades en el deber también en los últimos días. No tengo yo el manejo, no está eso a mi cargo, José, pero entiendo que también han tenido publicidad como otros medios. Ok. No le pregunto por Página 7, creo que ya muchas veces ha dicho lo que piensa de Página 7, pero lo pone en la misma línea que el deber y los tiempos, de lógica reaccionaria, según usted. Sí, Página 7 es un periódico con miradas diferentes al gobierno, ¿no? Opositor a ultranza del gobierno. Cuando tienen miradas diferentes, entonces ahí se buscan noticias a las cuales hay que darles una dimensión mayor, o la preocupación pasa exclusivamente por lo que está haciendo el gobierno y querer encontrar elementos que lo invaliden de forma permanente. Por decir algo. Le consulto. Se saca una encuesta, perdón José, se saca una encuesta y se toman aquellos puntos que pueden mostrar debilidad. Pero ninguno de estos 3 medios mañana le va a decir de que la movilización tiene un sentido de haber cambiado la morfología al sistema, las resistencias que pueden afectar al sistema democrático, y que hay una fuerza estructural en el bloque social y popular hoy en día en el país que le permite mirar las elecciones del 2025 con mayor expectativa que otros. Eso no lo van a decir, por ejemplo. Página 7 es opositor a ultranza del gobierno, como el deber, o menos o más. Es un fuerte opositor. ¿A ultranza o no? Es opositor, José, pero está bien. Esa es la mirada que tiene. Yo no criticaría por asumir esa posición. Lo que sí puedo señalar es que a momentos existen obsesiones con algunos temas.
Ponerle la razón. La razón es un gobierno... Ese titular de los tiempos que habla del peligro de la inflación. ¿Usted ve el peligro de inflación en el país, José? Honestamente yo no. Pero anoche también escuchaba a un analista que dice que viene el lobo. Pero ese analista no sabe de economía. Estamos hablando de Franklin Pareja. Ahorita vamos a ver si nos da el tiempo para hablar de eso. La Razón es un diario semioficialista, afín al gobierno, que tiene una mirada similar a la que tiene el gobierno. Es un periódico que tiene miradas de izquierda. Eso lo hace, por supuesto, más afecto, si usted quiere, con el gobierno. ¿Y eso qué le provoca a La Razón? ¿Tiene más publicidad que El Deber, por ejemplo? Eso no le sabría decir, José, pero habría que revisar si tiene más o si tiene menos. Miremos ahí básicamente los contenidos, ¿no? Sí. La Razón... Por decirle, si usted mira los columnistas de La Razón y los columnistas de Página 7 y los columnistas del Deber, etcétera. Por ejemplo, el Deber, Página 7, Los Tiempos, tienen los mismos columnistas y replican la misma columna en el mismo día. Eso no hace La Razón, por ejemplo. Eso es lo que hace que el gobierno... En un lado están... ¿Eso es lo que hace que el gobierno hable de corporación mediática? No, la corporación mediática es otra cosa. ¿Qué es? Pero son medios de comunicación que tienen lazos con empresarios que no tienen una vocación comunicacional, que tienen otros intereses financieros, de alimentos, exportadores y todo aquello que necesitan tener un poder en el contexto nacional y logran ese poder a través de medios de comunicación y conectan las acciones de estos medios, la agenda noticiosa, la conectan con el poder político, con el poder económico, con el poder de ciertas instituciones o corporaciones para poder tener ahí un canal que amplifique su poder. Y actúan como un cuerpo, ¿no? Perfecto. Jorge, la marcha de hoy, esa demostración de fuerza y de poderío. No sé, espéreme un ratito. Aquí está Caro conmigo, Caro TV. Caro no le va a hacer preguntas de mi estilo, pero ella tiene el suyo y le puede preguntar lo que ella quiera. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, don Jorge. Muy bien, Caro. Una Caro, consulta. Normalmente se reacciona cuando uno le entra el miedo y este tipo de marchas... ¿será que le ha entrado miedo al gobierno o algo de un supuesto golpe? No hay miedo, Caro. Yo diría que hay que observar reflexivamente y meditando mucho lo que fue noviembre del 2019. En noviembre del 2019 la reacción popular se demoró unos días. Y esa reacción popular, con falta de capacidad movilizadora y de presencia territorial, primero, y número dos, que después se enfocó solamente en dos espacios territoriales, Sacaba en Cochabamba, El Alto en La Paz, pues fue fácil de reprimir. Yo le decía a José al empezar de que las movilizaciones tienen que constituir una lógica que las convierta en un evento de difícil represión. Esto no es otra cosa más que ante unas advertencias en el 2019 de posibles rupturas institucionales, pues es necesario establecer este nuevo mecanismo. Yo le llamo el cambio morfológico de las resistencias. Esto es movilización constante para el ejercicio de la soberanía territorial y popular. Ya. Y por entonces, si por todo el país se mueve, quiero decir, el bloque social y popular, entonces ni siquiera las Fuerzas Armadas tienen posibilidad de reprimir. Entonces es un ejercicio de resistencia. Y por simple curiosidad, una marcha ¿con cuánto más o menos se financia? No debe ser tan fácil hacer una marcha.
Pregúnteles a los del Comité Cívico Pro Santa Cruz, ellos saben de eso. Pero el gobierno también debe saber. Con sus presupuestos. ¿Qué es lo que a vos te interesa saber? Si una persona que va a la marcha cobra. Sí. No, es que... No cobra. O sea, ¿no cobra? No cobra. No, es que de por sí llevar... Hay mucha que, gente... ¿sabe? Claro. Es buenísima así la pregunta esa, Jorge, porque la gente dice... Le comento algo. Ya. Le comento algo, Caro. Las marchas tienen distintos integrantes, pero lo que tiene que ser fundamental es la mística. Por ejemplo, ¿por qué Caro va a marchar? Y si es una marcha circunstancial de un día, o es una marcha de largo aliento, como la marcha por la patria de hace unos meses atrás, donde usted en todo el trayecto conoce gente, socializa y se va integrando a un proyecto donde el misticismo o donde la mística y los valores de lucha, etcétera, se van desarrollando. Ahí los jóvenes se integran mucho. Pero están después las otras marchas, las que son circunstanciales, las que van a escuchar un discurso, duran 1, 2 horas, 3 horas y terminan. En cada una el impacto, por supuesto, el impacto de construcción social es diferente. Acá hay mucha mística en esto, en marchas como la del día de hoy. Pero esa es la forma, Jorge, esa es la forma en la que cada uno explica su marcha, ¿no? Si usted le dice al Comité Pro Santa Cruz, va a decir, nosotros no tenemos empleados públicos, nosotros no tenemos nada, y la gente sale y para, y la gente sale y bloquea. Y el 2020 tampoco el MAS tenía empleados públicos, los habían despedido a todos. Es correcto también. Lo que le quiero decir, es correcto, José, sí. es que sí hubo mística en las concentraciones cruceñas en el 2019. Y eso sería de necio negarlo. ¿Por qué han ido perdiendo fuerza? Eso hay que preguntarse y eso hay que conocer. Algo ha sucedido y algo se ha desportillado ahí. En estas marchas que realiza el Bloque Social y Popular, que son diferentes, tienen sus características propias y su mística también inclusiva de factores de pertenencia, factores identitarios, etcétera, que hacen que la gente vaya, participe y tenga un fervor por aquello. Es un proceso, pero... Jorge, ¿usted diría que hoy el gobierno ha demostrado más fuerza en las calles que las que demuestran los paros cívicos en Santa Cruz? No se compara, ¿no? No se compara. Yo me acuerdo que hablamos cuando la marcha por la patria, y expliqué por qué aquella marcha fueron 7 días de caminata, etcétera, y eso genera todo o desarrolla todo un conjunto de elementos políticos que van enfervorizando y van entusiasmando sobre todo a los jóvenes, pero también a los que somos más mayores, porque ahí nos estamos dejando muchas expectativas de vida. Yo me iba Lo de Santa Cruz tiene otras connotaciones, Jorge, pero fue fuerte en su momento. Yo me iba más o menos en que no todos deben tener los mismos recursos, entonces marchar lleva su tiempo, entonces estamos hablando de alimentos, también se ponen tarimas, las transmisiones, entonces todo es parte de financiamiento de dónde saldría, pero... Las organizaciones sociales hacen aportes permanentes. Y también hay algo que ver. El movimiento al socialismo, Caro, usted eso no lo puede negar, es la estructura política más grande que hay hoy en día en el país. Pero no solamente es una estructura como los viejos partidos, sino que está fortalecida por una enorme cantidad de organizaciones sociales. Hoy día eran cerca de 80 organizaciones. Permítame mostrarle estas dos sociales, fotos, Jorge. Todas ellas hacen apoyos. Estas son las aportes. Estas son las travesuras que hace aquí mi equipo, fíjese. Le han puesto arriba a Camacho y los miembros del comité. No, poner a la del comité interinstitucional. Cuando estaba Camacho y estaba el rector y todo.
¿Qué diferencia tiene ese comité interinstitucional y estos líderes que están acá del MAS? Los líderes que organizan los paros en Santa Cruz y los líderes del MAS. ¿Qué diferencia hay o qué similitud o qué? ¿Qué quiere que me vuelva con el comité cívico? ¿Sabe qué pasa, José? El comité cívico solamente protege a esa lógica, que es lo que yo le he hablado tantas veces, de ese modelo, que es el modelo cruceño, pero que no tiene que ver con productividades, sino tiene que ver con política. Y ahí defienden las castas políticas, ahí defienden el poder político privado, ahí defienden el poder económico, y no tienen un proyecto de país. Y solamente están preservando un conjunto de privilegios y resistiendo a que los sectores sociales y populares, que son la gran mayoría de Santa Cruz, puedan, por la vía de la democratización, ser partícipes también de las diferentes instituciones cruceñas, que es lo que verdaderamente Santa Cruz tiene como una tarea pendiente. Pero es una cuestión estrictamente de... Ahora, ¿se imagina, Jorge? No tiene que ser algo impuesto desde afuera. ¿Se imagina, Jorge, que la gente en Santa Cruz, una buena parte de la gente en Santa Cruz, tampoco quiere verlos derrotados a sus líderes, ¿no? Pero habría que ver cuánto apoyo tienen esos líderes. Ahora, ¿sabe? Hay algo ahí importante que habría que investigar. Esta lógica profundamente conservadora, que se expresa o se refugia en esas instituciones cruceñas, que son 5, 6, 7, 10 instituciones a la cabeza del comité cívico, pues tiene una larga tradición, José. Pero esa larga tradición, en mi entender y en mi análisis, se ha ido resquebrajando en el último tiempo, porque impide que el resto de la cruceñidad, con toda su diversidad también, pues pueda formar parte. El Comité Cívico Pro Santa Cruz es la entidad más conservadora que existe en el país. Y siendo conservadora, por lo tanto, no permite que la representación política sea la adecuada. Y esto que yo digo, usted solamente tiene que mirar quiénes hablan por el Comité Cívico, cómo deciden los paros, cómo se administra esa fachada de institucionalidad, pero las decisiones las toman 3 o 4. Jorge, usted, dígame si lo interpreto bien, los líderes del MAS tienen pueblo y los líderes del Comité Cívico no. El gobernador Camacho tiene algo que fue muy interesante en la emergencia del 2019, por supuesto, y además que yo, de paso, ese día lunes aproveché para decírselo, tenemos visiones de democracia absolutamente contrapuestas. Pero el señor Camacho, ya desde la mirada analítica, emergió como un liderazgo de derecha populista. Y esto era interesante. Pero los liderazgos, por supuesto, no son estáticos, sino que son dinámicos y van avanzando en el tiempo. Y ahí sus formas son claramente antidemocráticas, representa lo no político, y entonces eso ha ido desgastando su poder de convocatoria. Entonces, tiene todavía apoyo popular, pero es menos del que tuvo el 2019. Esas pérdidas siempre hay que saberlas interpretar y dimensionar. Ahora, es Camacho. No es el conjunto de las personas que están en el comité cívico. Pero le pregunto, Jorge, el comité cívico se ha mostrado como un potenciador de políticos. Le pregunto, y voy a aprovechar que estoy con Caro, porque Caro no creo que tenga una intención política de favorecer un lado al otro. Le pregunto, le voy a preguntar a Carolina, ¿vos sentís que el gobierno de Bolivia hace algo por enamorarte a vos, Caro TV, persona que va, que come, que va a un restaurante,
que te adula el gobierno de Bolivia, que te demuestra amor, que te quiere, que te ama. ¿Sentís algo en esa línea? Sinceramente, así como joven ciudadana que no sabemos mucho de política, no. ¿Sentís más o menos que más o menos tu enemigo, tu adversario que está en contra de lo que vos querés? Sí, a veces se siente como rechazo, y ahí era donde yo quería preguntarle, porque mi mamá siempre me aconsejaba que hay que cuidarse del vecino, que sabe todo. Que se los ve súper unidos ahí en la foto, en la marcha, el presidente con Evo Morales. ¿Qué pasaría, o alguna vez han pensado? Pero un ratito, permíteme. Quiero que le responda a su percepción. Ella siente que el gobierno no hace nada por enamorarla, por adorarla, por mimarla. Ella no tiene nada que ver con política, con ningún partido. Y más bien siente que están en contra de nosotros. Ella siente eso. ¿Qué le diría a ella? También esa forma tan particular, José, de preguntar, que casi he inducido a que responda que no. Ya, pero con todo eso respóndale, por favor. Es que quiero saber Sí, para mí lo que vale es lo que va a escuchar la gente. Sin lugar a dudas, José, que pueden existir un enorme conjunto de áreas y sectores sociales en el país en el que todavía el gobierno tiene temas pendientes. Por supuesto que sí. Y no solamente de sectores sociales, como los jóvenes, por ejemplo, también de tareas pendientes en la construcción de una mejor institucionalidad. Hay mucho todavía por hacer. ¿Qué tareas pendientes tuviera con una persona como Caro? Pues Caro tiene que tener, en mi concepto, primero, una enorme oportunidad de formación y de capacitación profesional para tener herramientas adecuadas. Y ya las tiene, porque ahí no la conozco, Caro, y ya las tiene, pues también en su país debe encontrar oportunidades de trabajo para emprender, para participar, para ser parte del proceso de desarrollo productivo, de desarrollo del país, del desarrollo integral de su ciudad y del Estado. Y después también el Estado le tendría que garantizar algunos temas que son centrales, como por ejemplo temas de salud, temas de seguridad, temas de igualdad de género. Y vuelvo a repetir, seguridad en su condición de mujer, porque la nuestra es una sociedad profundamente machista, donde el género masculino hemos causado mucho daño a las mujeres de nuestro país. Entonces, esto también hay que resolverlo de manera clara. Muy bien. Sí, Carlos, seguí. ¿Algo más querés decirle? Nada No, más. perfecto. Jorge, quiero ponerme en la proyección de los días que vienen. En teoría, el 27 tenía que hacerse la última reunión de socialización y en teoría el 3 de septiembre el gobierno debería entregar, según he escuchado acá algunos líderes cruceños, ya la fecha del censo, el 3 de septiembre. Y ya a partir del 4 es que se tienen que reunir las instituciones en Santa Cruz y definir si hay paro o no. Yo quiero adelantarme y poner un par de fotos donde está el gobernador de La Paz y el gobernador de Santa Cruz. El gobernador, ¿lo tenés? El gobernador de La Paz dice que el censo sea el 2024. El de Santa Cruz dice que sea el 2023. Uno de los dos va a quedar disconforme con la fecha. ¿Qué va a pasar? Uno de los dos seguramente se va a manifestar también en las calles, posiblemente. Pero la construcción de la fecha, José, si apelamos a la debida racionalidad, pues la fecha tiene que ser una construcción técnica. Tiene que ser una construcción técnica. He escuchado hace unas horas al diputado o senador Rodrigo Paz, y dice: el censo se puede llevar adelante el 2023 si el presidente tiene voluntad política. Es una cuestión de voluntad política. Es una cuestión técnica, profundamente técnica. Más allá de lo que diga el rector machaconamente, de tratar de convencer de que porque lo dice puede ser así como él lo plantea. Técnicamente hay que definir el tema
Y eso pues va a ser un trabajo que se va a realizar en los próximos días bajo criterios técnicos. Le cuento que escuché algo que quiero que me diga si realmente la lógica va por ahí, porque me pareció un poco inquietante. Que más o menos que al gobierno no le preocupa si Santa Cruz hace un paro. Allá ellos. Hay 8 departamentos que están en otra lógica, hay 8 departamentos que quieren trabajar. Santa Cruz quiere parar, pues no les pueden poner una pistola en la cabeza para que trabajen y que paren ellos y que se frieguen ellos. Tampoco es Santa Cruz. Eso, explíquelo, pero esa idea que se escucha, ¿sabes qué? Dice, el gobierno se caga si volvemos a parar. No va a dejar que paremos. Se caga el gobierno. O sea, entonces, no, ¿el gobierno qué va a hacer si hay un nuevo paro? ¿Lo va a tratar de impedir? Pues, ¿para qué parar? Paren, pues paren. O sea, ¿qué va a pasar? Por la vía del diálogo, José, toda la apertura para construir. Pero que la construcción sea cierta, sea real y sea fiable. ¿Qué le quiero decir con que sea fiable? Después de que usted tiene un gobernador, un rector, que modifica de forma contraria su palabra de trabajar por la vía del diálogo para nuevamente caer en el tema de las amenazas, y esto hacen cuando se encuentran ante el grupo aplaudidor, donde ellos toman toda la efusividad que el caso amerita, pero en las reuniones era otro el temperamento. Entonces ahora, a partir de esas conductas, pues la palabra de estas dos autoridades, por supuesto que está devaluada. Y es una palabra devaluada que va dejando que le quita ritmo o que le quita la dinamicidad suficiente al tema del diálogo. Pero podemos volvernos a sentar a dialogar. En realidad lo van a hacer los técnicos para construir la fecha. Participen en esto. Participen en las miradas respecto del cronograma mensual, sin consignas, sin dogmas. Jorge, le pregunto esto, José, por favor. permítame un adelante. paréntesis solamente que le comento. La señora Vargas denunció ahí y dijo que había una información falseada del Instituto Nacional de Estadística y que se habían percatado recién la noche de ese lunes que nos reunimos. Imagínese, José, eso no tiene ni seriedad ni consistencia. Ellos tenían que haber trabajado una propuesta. Y el sentido, además, es de que se toman las diferentes propuestas para construir una sola. No se da un ultimátum donde uno le advierte al otro que en caso de no aceptar su propuesta, como ha dicho el gobernador, si no aceptan nuestra propuesta son medidas de fuerza. Entonces van a tener que ser medidas de fuerza porque nos están tratando de imponer, y también hay otro conjunto de departamentos con los que se está haciendo este trabajo, no sé si me explico en ello. Tienen que dialogar y tienen que saber consensuar y tienen que tener respaldo técnico de lo que dicen. No es solamente, José, decirle a usted, nuestros técnicos dan cátedra, como han dicho. Tienen que demostrar, porque en el momento de dar la cátedra estuvieron con la boca cerrada. Entonces, necesariamente hay que dialogar. Y por la vía del diálogo le ahorramos a Santa Cruz cualquier malestar y cualquier daño económico a la población. Pero si se empecinan 3 o 4 personas... Me doy por respondido, Jorge, pero no quiero forzarla las cosas, pero me doy por respondido. De todas formas, se las pongo, se lo explico, lo que yo entendí. Si quieren medidas de fuerza, hagan sus medidas de fuerza. Allá ustedes. ¿Quieren dialogar? Si no quieren dialogar, José, ¿qué hacemos? Porque en el otro lado del país, hay autoridades que no son del gobierno. Tienen el gobernador Quispe en La Paz. Es opositor al gobierno, o por lo menos es de miradas distintas. Él tiene su propio proyecto. Sin embargo, él ha trabajado en el tema del censo buscando que se puedan establecer algunas confidencias, algunos apoyos y podamos avanzar. ¿Por qué esa pequeña dirigencia
Gobernación, Universidad en Santa Cruz, se cierra el diálogo y necesariamente tiene que utilizar la amenaza, la advertencia, la combinatoria como mecanismo de poder avanzar o conseguir algo. ¿Usted cree que esto no se lo demanda la gente a estas autoridades? Está bien. Le agradezco, Jorge, se me acabó el tiempo. Muy amable por atendernos. No, gracias José, gracias. Tiene Caro. que venir un día a conocer la Caro TV acá. Pues yo voy seguido a Santa Cruz. ¿Cuántos seguidores tiene usted en Twitter? No, usted me está queriendo hacer pasar calores. Creo, Caro me dijo el otro día que tiene 400,000 y creo que yo tengo 26,000. Le vas a dar tu ABC, ¿cómo se hace? Le pido que me pueda administrar mis cuentas. Eso. Pero hay otros elementos. No voy a llegar nunca a eso. Gracias, Jorge, muy amable. Gracias. No, gracias Caro, gracias José, que estén bien. Muy bien. Esas fueron las palabras del vocero presidencial, quien no pudo responder a cuestionantes importantes vinculadas a la deuda externa del país y a los diferentes titulares que son criticados por el vocero presidencial, con excepción del periódico oficial del gobierno El Pueblo, un periódico que sacó que la marcha fue contundente en respaldo de Luis Arce y David Choquehuanca, mientras que otros periódicos manifestaban que esta marcha fue de funcionarios públicos y de algunos militantes del movimiento al socialismo. ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto de las palabras del vocero presidencial Jorge Richter.